Estamos grabando, segunda parte, 2 de septiembre, fallo Rizzo. Adelante, Melina. Estábamos con elección popular de los jueces. Bien, entonces decíamos que esto comprometía lo que era la imparcialidad de los jueces, porque ya ellos iban a tener que participar, al ser elegidos por sufragio universal, de elecciones partidarias. Iban a tener que formar parte de un partido político, por ende ya iban a dejar de ser imparciales, iban a tener que adentrarse, digamos, en eso. Y se veía vulnerada la independencia, sí, sería... la independencia judicial. ¿Cuál fue el fundamento en la motivación de la ley, que aquí está en cuestión, para poner el sufragio universal en la elección de los jueces, no para ser jueces, sino para que, siendo jueces, vayan al Consejo de la Magistratura? ¿Qué fundamento se usó? Tiene que ver con el artículo 114, el segundo párrafo. A ver. Por ejemplo, eso es lo que tiene que ver con el artículo 114, segundo párrafo. ¿Por qué? Eso es lo que motivó al legislador para terminar de reformar el sistema de la magistratura. Por ejemplo, hacer una institución nueva, ellos creen que todavía le falta reformarse. Todavía le falta algo para que no sea una institución que esté inconclusa. Eso es cierto. Por ejemplo, eso está bien, Natalia, desde el punto de vista de que el artículo constitucional no termina de definir el alcance, la composición, sí las funciones, pero no cómo se iba a integrar. Y eso lo delega en una ley. Ya teníamos 2 leyes sucesivas, esta sería la tercera sobre su composición. Y mi pregunta va orientada a ¿cuál fue el fundamento político, no jurídico, que se esbozó para hacer los cambios que esta tercera ley introdujo? Y el principal es cómo se iban a elegir a los jueces. ¿Cuál fue el motivo? Profe, puede ser el que... sistema de equilibrios. Creen que el Poder Judicial tiene demasiado poder, entonces quieren que al integrarlo en el voto popular sea más del pueblo, la integración de los jueces, por ejemplo. Va por ahí, va tibio, diríamos. Va por ahí. No tanto por el poder. Sí. Yo tenía anotado que exactamente algo parecido a lo que dijo Nati, que lo que buscaban era equilibrar la soberanía popular y el sistema democrático, digamos, como que los jueces estaban, eran elegidos siempre por los jueces, y como siempre estaban en el cargo, lo que querían hacer era introducir al sistema, como hacerlo más democrático, y por eso era que decían que querían añadir al pueblo por la soberanía popular, y hacían, digamos, hincapié en eso, en darle reconocimiento al pueblo a la hora de elegir a los jueces dentro del Poder Judicial. Bien, muy bien, Melina. Tengamos en cuenta que habíamos visto en una de las primeras clases la tensión contramayoritaria, ¿recuerdan? ¿En qué consistía? En que los jueces, digamos, no eran elegidos por el pueblo, sino que ellos eran elegidos de otra forma. Por lo tanto era un sector muy cerrado y no iba contra, no me sale la palabra, pero yo me acuerdo que, que los jueces en sí, ellos duraban lo que duraba su cargo, digamos, mientras que no se mandaran ninguna macana, por así decirlo, ellos iban a estar en el cargo, no iban a ser elegidos por sufragio universal. Por lo tanto, ellos no eran como los legisladores que iban a ser elegidos por el pueblo, más el voto de la mayoría y demás. Por lo tanto... No son elegidos directamente por el pueblo, sino indirectamente.
Porque los eligen otros poderes, recordemos, presidencia y acuerdo del Senado, primero. Segundo, no tienen mandato, como sí tienen los otros poderes que son elegidos por el pueblo. El presidente tenía 6, ahora son 4, con el cambio del 94, y diputados y senadores también se van renovando periódicamente. Recuerden que el mandato de los senadores también se acortó. O sea, toda la reforma del 94 tuvo como una de sus premisas eso, acortar los mandatos y acercarlo al voto popular. Pero para los diputados, para los jueces, no se cambió ni la forma en que se eligen, más allá de que ahora pasaban por esta terna de Consejo de la Magistratura, los inferiores a la Corte, ni el mandato. El único límite que se puso es el de la edad, de 75 años, pero mientras dure su buena conducta, podés tener un mandato de 40 años, por ejemplo. Es decir, entre 4 y 40, digamos, ahí está la gran diferencia. Ahora, la tercera cuestión ahí es que siendo un poder que no tiene mandato y que no es elegido por el pueblo, a la vez tiene un instrumento muy poderoso. ¿Cuál es? Una herramienta. Para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Bien. Que va en contra de lo que hacen los otros dos poderes. De las leyes y de qué más. De los decretos. De los decretos. O sea, de las que dos está en contra de los dos. Emanaciones de la voluntad de los otros poderes, que son los poderes democráticos. Por eso se dice, acá uno tiene, algunos lo llaman resabio monárquico, resabio concentración de poder, conservador o corporativo en la justicia, y otros le dicen, no, al contrario, esta es la garantía de que las mayorías no van a poder modificar la Constitución tan libremente, ni van a poder conculcar los derechos individuales. Entonces ahí están las dos visiones. Pero lo cierto es que el funcionamiento es ese. Es diferente el Poder Judicial de los otros dos poderes. En esta reforma al Consejo de la Magistratura, es como que quedamos a mitad de camino, o se intentó hacer algo intermedio. ¿Por qué? Porque no se quitó el recurso extraordinario, perdón, el control de constitucionalidad no se eliminó, no se le fijó un mandato a los jueces, se le puso el techo 75, y eso ya trajo muchos problemas, pero no se les puso revalidación temporal, o uno dice, mire, usted va a seguir siendo juez si usted cada 5 o 10 años o lo que fuere, da un nuevo examen como cuando usted empezó a ser juez. No tiene que revalidar sus condiciones técnicas para ser juez. Esos dos temas no se resolvieron, no se modificaron. Y el tercero, de cómo se los elige a los jueces, tampoco se modificó en cuanto a que lo iba a elegir el pueblo. ¿Sí? Se puso el Consejo de Magistratura y todo un procedimiento, pero no lo del pueblo. Sí que dijimos, ya vimos acá que desde el año 2003 el presidente de la Nación dijo, bueno, antes de que yo elija voy a hacer una consulta popular. Pero eso fue un resorte del presidente. Pero en la Constitución no se modificó. O sea, los tres elementos principales no se tocaron. Con lo cual, esta ley lo que viene a hacer es tratar de modificar uno de ellos, pero de manera indirecta. Es decir, no cómo se van a elegir a los jueces, sino cómo esos jueces, que ya lo son, van a elegir al representante o los representantes que van al colegio de la magistratura. Fíjense, no resolvemos la disputa principal, sino que vamos a un aspecto secundario. O sea, siendo un aspecto secundario, esto generó todo un gran debate, gran debate, que de hecho termina en este fallo Rizzo, digamos, para que ustedes entiendan el contexto. ¿Cómo se exponía la motivación de esta ley? Bueno, en lo que ustedes dos dijeron recién, la democratización de la justicia. No era solo este aspecto de Consejo de la Magistratura, había otras leyes, digamos, era un paquete de leyes, ¿sí? Que emanó del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, como proyecto de ley, y
todo enmarcado en ese paraguas de democratización de la justicia en el año 2013, 2014, 2013, por ahí. Bien, entonces, estábamos con la composición. Los abogados no cambian en número. Perdón, los abogados suman 1. Los jueces no cambian en número, pero sí cambian en cómo se eligen. No lo eligen más los propios jueces, sino que lo elegiría el pueblo. Ahí tenemos ya 2 estamentos. ¿Cómo sigue, Natalia? Los académicos sumarían a 5, quedando 6. Bien. Antes de llegar a los académicos, los diputados y senadores. Siguen con el mismo, 3. 3 diputados y 3 senadores. Eran antes así y siguen igual. ¿Quién elige a cada uno? ¿Hay ahí alguna distinción? Yo voy a diputados, tengo muchos partidos políticos, voy al Senado, tengo muchos partidos políticos. ¿Quién elige al representante? ¿Cómo se elige? Los presidentes de Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. No te escuché, perdón. O ahora, con la ley anterior era 6 legisladores, los presidentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos. Sí. Designarán a 3 legisladores por cada una de ellas, correspondiendo 2 de la mayoría y 1 de la primera minoría. Ahí está, O sea, ahí está. Tanto la Cámara de Diputados como senadores, 2 eligen ellos de la mayoría y 1 por minoría, Bien. de otro partido. Exactamente. Tiene que haber representación de la minoría legislativa, o de la primera minoría, porque hay varios partidos minoritarios. La primera minoría tiene que poner un miembro en el Consejo de la Magistratura. Y eso no cambia, eso va a seguir así. 3 diputados, 3 senadores, 2 por mayoría, 1 por minoría, son los 6 legisladores que van al Consejo. Bien, ¿qué pasaba con el Poder Ejecutivo? ¿Cambió algo ahí o no cambió? No, sigue siendo el representante del Poder Ejecutivo, un representante del Un Poder representante, Ejecutivo. bien. ¿Tenemos método de elección ahí? Sí. ¿Cómo debe elegir el presidente del Poder Ejecutivo a su representante en el Consejo de la Magistratura? ¿Tiene algún procedimiento? No, creo que lo nombra, si no leí mal, lo nombra. Este es el procedimiento, mirá. Lo nombra, sí. A dedo. Es como su representante. Es su No, representante, directamente no hay. es una elección discrecional, no está sujeta a ningún procedimiento. La del representante del Poder Ejecutivo. Después, ¿qué nos queda? Nos quedan los académicos. Y ahí está el otro meollo de este fallo. ¿Por qué? ¿Qué cambió ahí? La cantidad. Hasta ahora, ¿qué era lo que había cambiado? El método de elección. Hasta ahora, Pero en cuanto al número, ¿cuál estamento cambió su número de representante? los abogados, los académicos, los abogados y académicos. Abogados y académicos son los únicos que cambian. ¿Abogados ganan o pierden? Ganan por 1. Ganan 1. Bueno, no es tanto, no es tan grave. Todo lo demás siguen igual. Y llegás a los académicos, que cuando uno va a ver el artículo de la Constitución, es el último estamento nombrado. ¿Sí? Si uno le diera jerarquía a eso, bueno, es como que entraron al final de todo. Bueno, y pongamos también a los estudiosos, a los intelectuales que algo tendrán que decir al respecto, ¿sí? A los juristas, para ponerle un nombre.
Ahí, ¿cuántos eran antes y cuántos eran ahora? Antes era 1 y ahora serían 6. 5 De más. 1 a 6, ganaron 5. Entonces, eso es llamativo. Todos quedan igual, salvo los abogados que ganan 1. Ahora los académicos ponen 5 más. ¿Cómo se eligen a los académicos que van al Consejo de la Magistratura? Hay una Academia Nacional de Intelectuales que puedan elegir como estamentos. Hay una sola, hay muchas. ¿Cómo hay un procedimiento? Debería ser profesor regular de cátedra universitaria con facultades de Derecho Nacional contra una reconocida trayectoria y prestigio. Y será elegido por el Consejo Universitario Nacional con la mayoría absoluta de sus integrantes. Bien, entonces, varios requisitos. Primero, titular de cátedra. Y ustedes saben que las universidades se organizan por lo general o por departamento, por cátedra. Pero acá no habla de cualquier universidad. Dice facultades de Derecho nacionales, universidades nacionales. Eso deja fuera universidades provinciales que puede haber, instituto terciario, porque tiene que ser una universidad, y las del sector privado o de gestión privada. Entonces son universidades nacionales, de todo el país. Entonces tiene que ser alguien que sea titular de una cátedra. No dice de qué disciplina, no dice de derecho constitucional, no, cualquier disciplina del derecho. Tiene que tener trayectoria. Uno imagina que para ser titular ya tenés que tener una trayectoria, pero acá parecería ser que es como que, bueno, tiene que tener un renombre, ser reconocido por la sociedad. Pero después sí pone cómo hay que elegirlo, porque titulares de cátedra hay miles en el país. ¿Quién lo elige? El Consejo Interuniversitario Nacional. Bien. ¿Que está conformado por quiénes? La mayoría absoluta de sus integrantes. Pero ¿quién integra ese SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional? Alejandro Sánchez dice, sí, democráticamente. Sí, los rectores, exactamente. Todos los rectores de las universidades nacionales conforman el Consejo Interuniversitario Nacional. Es decir, la máxima autoridad de cada universidad nacional va a elegir dentro de sus facultades de derecho y de sus titulares a quién va a al Consejo de Magistratura en cabeza de los intelectuales. Es decir, no es que uno es intelectual en el aire, sino que tiene que estar dentro de toda una estructura universitaria para poder acceder a ese cargo. Ahora, la cuestión era que pasaban de 1 a 5, perdón, a 6, ganaban 5, ¿sí? ¿Hay alguna explicación de por qué ese cambio? ¿Y por qué tan llamativo, no? Porque no es de 1 a 2, de 1 a 3. Yo por ¿Hace lo a la menos, democratización de la justicia poner más intelectuales, más juristas? yo no leí de que haya algún fundamento, digamos, específico. Digamos, no sé si lo hicieron puntualmente. Lo que sí vi es que la Corte entendía como que añadir tantos académicos iba en contra del equilibrio de lo que era el estamento. Eh, Fíjense que estamos hablando que subieron los abogados 1 y los juristas subieron 5. Pero los juristas son abogados. Uno no puede ser profesor en la Facultad de Derecho sin ser abogado. Es muy raro que sea así. Tendría que ser algo colateral, pero ser titular de cátedra sin ser abogado, es más, te piden ser doctor en Derecho. Con lo cual estamos hablando, uno es cierto, podría ser abogado litigante
sin ser jurista y no volver nunca más a la facultad, o ser un netamente académico que nunca ejerció la profesión. Pero en cierto punto estamos hablando del mismo universo, ¿sí? Abogados y juristas, ¿sí? Salgo del estudio y me voy a la universidad, para ponerlo simple. El tema es que uno subió 1 y el otro subió 5, y los demás no subieron nada. Uno podría pensar contrafácticamente que si ese 5 no hubiera sido tan llamativo, tal vez, bueno, no se hubiera generado tanto revuelo, ¿sí? Y esto lo digo para cuando ustedes sean asesores, ¿sí? De diputados, senadores, presidentes, etcétera. A veces hay cuestiones de estrategia que hay que tener en cuenta, de táctica que hace la estrategia general. Bien, pero eso es una suposición mía, no simplemente eso. Ahora, volvemos. Tenemos que la nueva ley, la que estaba vigente, hace estos cambios en cuanto al número y en algún caso en cuanto al modo de elección. Porque rompe con van a ser elegidos solo por los estamentos, que era el único criterio que había, y ahora dice, pero para los jueces, los representantes los va a elegir el pueblo. Entonces, ahí, y lo va a elegir el pueblo no por una consulta popular, sino en elecciones periódicas. Con lo cual tenían que entrar una boleta, con lo cual tenías que representar a una posición política determinada para ir en esa boleta. Ustedes saben, para diputados, senadores o miembros, o mismo una fórmula presidencial, bueno, eso es parte de toda una negociación política previa en cada uno de los distritos, etc. Entonces, es como que se sumían a los jueces, que son simples jueces, pongámoslo así, en la batalla, la arena política. ¿Sí? Esa era la crítica, y que eso podía tallar la garantía de independencia en tantos jueces, no en tanto miembros del Consejo de la Magistratura, porque lo que tenemos que tener en cuenta, el Consejo de la Magistratura es un órgano político. No van al Consejo de la Magistratura a ser jueces. Son jueces en sus juzgados. Acá iban con otra función. Entonces lo que se dice es, miren, el juez que vaya ahí, que ya es juez, va a ser elegido de esta manera. No se va a cambiar la forma en que se elige para que sea juez, ni tendría esto necesariamente que minar su independencia, su independencia en tanto juez, su independencia en tanto magistrado. Pero claramente va a estar en juego. Y ahora me gustaría que ustedes, ahora sí, nos metamos en el fallo y veamos qué argumentos presentó Rizzo, qué tomó de eso la Corte, y después las disidencias que hay alguna visión particular ahí. Empezamos, Bueno, Rizzo, dale, fallo. Sí. Sí, no sé cómo lo prepararon, digo, hasta ahora pusimos en dimensión la problemática. Sí, yo separé, digamos, lo que me pareció más importante de cada considerando, digamos, como para hacer hincapié. Y bueno, en el primer considerando se habla con respecto a qué artículos en particular se iban a declarar, digamos, Rizzo pedía la inconstitucionalidad de esos artículos en particular y del decreto 577. Los quería dejar sin efectos por lo que veníamos conversando, que iban en contra, digamos, del equilibrio, y también porque querían añadir más integrantes al Consejo de la Magistratura. Después, bueno, en el segundo considerando, la Corte, el Poder Ejecutivo Nacional indica que considera que la admisión del amparo es arbitraria porque no se presenta digamos, no se veía la aparición de un caso en específico, en concreto. Si no había una controversia, no había, digamos, una legitimación del actor. Eso es lo que a mí me pareció importante, por eso cuando empezamos lo planteé, porque era una de las cosas que por ahí pasaban desapercibidas, pero que después él tuvo que fundar
que sí, que había legitimación, porque él participaba, era parte de los miembros que elegían a los abogados. Bien. Meli, ¿y qué le responde la Corte? ¿La Corte toma ese argumento, lo reconoce? ¿Cómo influye después en el efecto de la sentencia? La Corte indica que va a admitir lo que sería el amparo, que en realidad yo no entendí muy bien esa parte en donde la Corte dice sí, porque realmente no lo entendí, pero es como que la Corte dice que ella puede entender en esto que yo no entendí si realmente, perdón, que no... Fíjate en el considerando cuarto, segundo párrafo. Sí, dice que no corresponde hacer lugar a los agravios por legitimación activa. A los agravios del Estado, o sea, que atacaban la legitimación de Rizzo. ¿Y por qué? A ver, ¿qué dice en el segundo párrafo? Dice, el actor invoca el carácter de apoderado de una agrupación integrada por abogados de la matrícula federal que participa en los procesos de elección de los representantes de ese estamento técnico en el Consejo de la Magistratura. Señala que las disposiciones de la Ley 26.855, además de establecer un sistema de elección de representantes que no respeta lo establecido en el artículo 114 de la Constitución, impone requisitos para la participación de los comicios a celebrarse que proscriben a la agrupación. De manera que se encuentra acreditada la existencia de un interés concreto, directo e inmediato de su parte en obtener la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones. Bien. Recuerden que nosotros veíamos en el inicio de la cursada los conceptos de caso y de legitimación. Acá la Corte está resolviendo el problema de la legitimación, le está reconociendo al actor legitimación para presentar este amparo. ¿Sí? Después vamos a ver qué efecto le da a la sentencia. ¿Sí? Siempre ustedes tienen que ligar eso, el alcance de la sentencia con la legitimación. A ver, esto era en nombre propio como titular del derecho que se siente agraviado, o esto era una acción colectiva, o esto era una acción de clase. Tenemos que ver qué se pretende de entrada, quién es la persona legitimada, el sujeto legitimado, qué derecho se reconoce, como dice acá, un interés concreto, directo e inmediato, y después ver qué alcance se le da a la sentencia. Todo eso lo tenemos que ver siempre entrelazado. Bien, ¿qué más? Bien, bueno, en este caso sí se le reconoció lo que era la legitimación, por lo tanto empezaron a tratar el caso. El Poder Ejecutivo igualmente indicaba que obviamente no iba en contra. Lo que hacía hincapié, más que nada lo que me llamó la atención el fallo, era que la Corte decía que, bueno, que había como una lucha entre poderes, porque el poder judicial era elegido de determinada forma y era como que el Congreso estaba legislando para llenar, digamos, los vacíos que estaban en el artículo 114. ¿No? Entonces eso por ahí era lo que también a mí me llamó más la atención de lo que era el fallo, porque quedaba como un vacío ahí, pero tampoco se le permitía legislar al Congreso ese vacío, porque era como que tampoco no se entendía muy bien qué era lo que decía el artículo 114. Perdón, profe. Bien. Voy leyendo el artículo 114, si queréis. Sí, dale, por favor. Bueno, es el segundo párrafo, es como dijo el profesor, el corazón del fallo. En cuanto dice que el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal,
será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y la forma que indique la ley. Sí. ¿Qué dice sobre Por el ejemplo, cuando equilibrio? habla de este, ¿Del equilibrio que dice? que el Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular. Bien, entonces, la frase clave ahí es procurar el equilibrio. Es la frase clave porque va a determinar si este cambio en el número de representantes es válido o no, si eso garantiza el equilibrio, pasar de un académico a 5, y en todo caso de 2 abogados a 3, manteniendo el resto igual, pero sobre todo en cuanto a quién va a elegir a cada uno. ¿Cuáles son los dos, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los dos métodos para elegir a quienes van a ir al consejo? Un método es lo que hace o sea, lo que hacen los poderes, o la división de poderes, y otro método es el voto popular. Esos son los dos métodos que están en cuestión. O sea, Bien, ¿qué método se deja para elegir al Consejo de la Magistratura? sí, pero ojo, porque vos decís, por un lado es los poderes, quién elige diputados, senadores, y otro es el voto popular. Pero ahí estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque es el pueblo eligiendo a sus representantes políticos. Pero el pueblo no elige quiénes van a ser abogados y quiénes van a ser juristas. ¿Cómo se llega a ser abogado o a ser jurista o académico titular de cátedra? Estudiando. O incluso jueces, digamos. ¿Cómo llegamos a esas posiciones? ¿Necesito ir a una elección? No, es por No, es voluntario. elección personal. Es Elección personal. voluntario. Bien. Ustedes eligieron estudiar la carrera de abogacía, por ejemplo. ¿Sí? Después tienen que cumplir todos los requisitos de un programa curricular para recibirse. Y ahí van a ser abogados. Después, para ejercer, ¿qué tienen que hacer? Inscribirse en el colegio de abogados. Inscribirse, sacar la Conseguir la matrícula. matrícula. Ahí te pedirán algún requisito más. Después empezás a ejercer como abogado. Listo, ya sos abogado o abogada. Para ser titular de cátedra, ¿qué hay que hacer? En una universidad nacional. Hacer otro curso. Pensemos, a ver. Aprobar un curso. Tengo que aprobar un concurso. Un concurso para, primero, las instancias anteriores a titular de cátedra. Claro que alguien llegue directamente a titular de cátedra. Tengo que ser ayudante, tengo que ser adjunto, jefe de trabajo práctico, primero jefe de trabajo práctico, después adjunto, después algún día llegaré, por lo general es por concurso público de antecedentes, oposición de antecedentes, a ser titular de cátedra. ¿Sí? Pero no me elige nadie, serán otros profesores, autoridades de la universidad, colegas, personas con trayectoria académica importante, miembros de un jurado, que eligen a esos titulares. ¿Sí? Entonces así se llega a ser un titular de cátedra que podría representar a los académicos del derecho. Y después a los jueces, ya lo vimos, ¿quién elige a los jueces? Que tampoco es el pueblo. ¿Sí? Es el Consejo de la Magistratura con la terna, el presidente eligiendo uno dentro de la terna y el Senado dando el acuerdo o no dándolo. O sea, es materia indirecta. Entonces, lo que podemos distinguir acá, y se va a poner en juego en este fallo, son los tipos de procedimientos para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Y ahí la Corte le va a dar la razón a Rizzo, que no solo tiene que haber equilibrio en cuanto a la cantidad de miembros que cada estamento pone en el Consejo, sino en cuanto a los tipos o a los modos de elegir a esos miembros. Y ahí se dan claramente dos formas de elegir a los miembros. Una que es política. ¿Cómo es una forma política? Tiene que ver con el origen. Los diputados los elige el pueblo. Los senadores los elige el pueblo. Al presidente lo elige el pueblo. Y ellos ponen sus representantes en el Consejo. Entonces, eso no está en discusión. Del otro lado tenés el tipo técnico, la forma técnica de seleccionar.